Seguimos con todos ustedes en directo haciendo un programa, a mí me parece que muy interesante, diferente, yo creo que además es una primicia. Y bueno, afortunadamente hemos tenido la suerte nosotros de entrevistar a don Francisco Alba, seguramente, y ojalá otras televisiones aquí en Canarias, sin ser para nada pedante, pues hablaran más de esto, porque creo que es fundamental que sepamos que esta técnica, al final, decía el doctor Alba, se va a tener que imponer, por algo que me estaba contando y quiero que lo diga, porque, oiga, nosotros también, los posibles enfermos, también tenemos que tener información, y los médicos de familia, las personas que, para de alguna forma que sepan que esta opción está, que es necesaria, sí, necesaria, y es la pregunta que voy a hacer al doctor Alba, ¿por qué es necesario? Luego pondremos los teléfonos por si alguien quiere llamar y preguntar alguna cosa. Yo le decía que yo ayer, sabiendo que le iba a entrevistar, hablé con un médico, X. Y X se medio rió cuando le dije notes, oye, ¿qué sabes de esto? No tenía ni idea, claro. Y dice, ¿qué me estás contando, chico? Y yo decía, pero bueno, no. Yo creo que ustedes a veces son los peores enemigos, los propios médicos, ¿no? Cuando hay avances, se resisten. Yo no sé si es porque no quieren entender que hay una evolución y que hay otras personas que han caminado un camino. Que, oiga, y usted me está diciendo, bueno, antes que nada quiero que me diga qué opina usted de que sus propios colegas, muchos digan que esto no, que no, y por qué se produce este rechazo a la evolución. A ver, es normal que cuando salen técnicas nuevas haya mucho reparo en implantarlas. De hecho, cuando apareció la colecistectomía laparoscópica, que es quitar la vesícula por laparoscopia, hasta que se implantó la técnica pasaron cerca de 8 años. Es decir, llevaba ya la técnica 7 años y había personas que seguían abriendo, haciendo una incisión de 1/4 en el abdomen para sacar la vesícula. Entonces, yo comprendo que al principio de una técnica pues haya cierto rechazo, cierto miedo, cierto reparo, hay que ver los resultados, ¿vale? Porque esto hay que aprenderlo a hacer, porque esto... Hay que aprenderlo, pero ya lleva tiempo, no estamos hablando de una cosa que saliera hace un año. Es fácil de No es fácil, aprender. pero es como todas las técnicas, es cuestión de aprenderlas, no es fácil, es compleja, es una cirugía compleja. Pero se puede aprender perfectamente y de hecho, yo siempre lo digo, yo te lo he comentado antes, yo doy cursos, ¿no?, para que la gente, los cirujanos vengan y aprendan la técnica. A mí me interesa que esta técnica sea más universal y que se haga en todos sitios, porque creo que al final se van a beneficiar los pacientes. Lo que sí es verdad es que hay ciertas reticencias de los cirujanos a este tipo de cirugía. Primero porque es una cirugía distinta, cambia la vía de entrada, la anatomía es distinta, ¿vale? No se ha visto nunca la anatomía de esta forma, ¿no? Y entonces tiene un proceso de aprendizaje, pero ya te lo comenté antes. Sí. Una vez estábamos en un congreso y estaba Eloy Espín, que es uno de los que empezó con las técnicas, que tiene una muy buena serie. Y alguien le dijo... Otro cirujano le dijo, mira, yo es que no le veo ventaja. Y claro, él le dijo, dice, mira, puede no gustarte la técnica, puede gustarte más, menos, no verle ventaja, pero al final tú la vas a tener que aprender. ¿Por qué? Porque va a ser imprescindible. ¿Y por qué es imprescindible, doctor Alba? Pues mira, esta técnica es imprescindible porque si se hace por un abordaje normal, es decir, un abordaje laparoscópico, un abordaje abierto, hay muchas veces donde no vamos a poder llegar al sitio del tumor. La base fundamental de esta técnica en el cáncer de recto es que yo voy a tratar el tumor desde la perspectiva más cercana, que es el ano. Sí. Y tiene una serie de ventajas. Primero, voy a ver unos nervios que desde el abdomen no puedo ver. No lo puede ver. Voy a tratar unos esfínteres que desde el abdomen no puedo ver, ni siquiera con una laparoscopia, ni siquiera con una óptica articulada. Entonces, hay ciertos pacientes que va a tener que hacerse esta técnica porque si no vamos a ocasionar impotencia o incontinencia o una serie de lesiones, o incluso puede ser que no podamos hacerlo desde arriba y tengamos que llegar a una amputación, es decir, a quitar el ano, simplemente porque técnicamente no podemos llegar. Y esta técnica te permite desde abajo llegar a sitios que desde arriba no puedes. Es decir, a través del ano puedes llegar a sitios que desde arriba no puede llegar. Entonces, al final, es una técnica que se va a imponer, va a tener sus indicaciones. Es decir, no todos los pacientes van a necesitar este tipo de técnica, pero esos pacientes que la necesiten van a tener que tratarse así. ¿Lo estoy entendiendo hasta yo?
Fíjese si me parece que es muy claro lo que está diciendo. Le voy a pedir a mi compañero que ponga los teléfonos de este plató, de Canal 4, por si usted está viendo el programa y le quiere hacer alguna pregunta al doctor Alba. Me parece una oportunidad increíble tenerle aquí. Y nada, ahí está el teléfono, y si usted quiere hacer alguna pregunta a un cirujano general y del aparato digestivo, de la técnica esta de la que estamos hablando, pues ahí tiene usted el teléfono. Nos quedaban algunas imágenes más que teníamos que ver, ¿no es así? ¿Eh? Sí. Yo no sé si mi compañero las tiene preparadas. ¿Cuánto dura? 1 minuto y medio. Vamos allá, a ver qué vemos. Vale. Vamos allá, doctor. Bueno, esto es una técnica no test pura, es decir, aquí no estamos haciendo ningún tipo de laparoscopia. Todo el instrumental se ha introducido por vagina. El instrumental es distinto, ¿no? Y aquí lo que estamos es quitando un cáncer de colon izquierdo, de sigma concretamente. Y lo que vamos a hacer es extirparlo a través de la vagina. Esta mujer, vamos, es una gran paciente mía, Sí. La he seguido durante bastante tiempo, hasta que me vine aquí. Y lo que nos llamó poderosamente la atención cuando empezamos a hacer las técnicas puras de cirugía NOTES, como esta, es que el dolor postoperatorio prácticamente era inexistente, ¿no? Y eso es lo que nos animó a seguir. Y estas imágenes lo que muestran es una cirugía NOTES, es decir, es distinto, el punto de vista es distinto, el instrumental es distinto y tiene unos resultados muy buenos desde el punto de vista funcional, ¿no? Está claro, doctor Alba, que esto es ciencia pura, ¿eh? Sí. Esto es lo que se lo decía antes, ¿no? Sociedades médicas, congresos, de esto se habla, ¿no? Sí, esto se habla, hay que publicarlo, hay que ver los resultados, hay que evaluar las consecuencias y esto es lo que permite avanzar a la cirugía. Usted decía una cosa que a mí me llamó la atención. No siempre esta cirugía es la ideal. Hay que hacer un buen diagnóstico, primero, evaluar lo que hay que evaluar, pero si podemos hacer esta técnica, vamos, el resultado es el que es, ¿no? El resultado es el que es, pero tenemos que evaluar muy bien al paciente, tenemos que diagnosticar cómo se encuentra, en qué estadio está, funcionalmente cómo está. Es decir, yo para que un paciente le haga este tipo de intervención y saber si le mantengo bien la continencia o la potencia sexual, yo tengo que conocer cómo está antes, ¿vale?, de la intervención quirúrgica. Sí. ¿Por qué tengo que conocerlo? Porque muchas veces o el propio tumor o la radioterapia ya origina una serie de consecuencias, ¿vale? Entonces Y milagros a Lourdes. y milagros no hay, ¿vale? Milagros no hay. Entonces, antes de practicar este tipo de técnicas, yo tengo que conocer cómo se encuentra el paciente, tengo que saber cómo tiene la función del esfínter, Claro. tengo que saber cómo tiene la potencia sexual, tengo que saber si tiene pérdida de orina, tengo que saber una serie de cosas, y sabiendo esas cosas, lo que yo le puedo decir es, voy a intentar mantenerle lo que tiene ahora, Que no es poco. ¿vale? Pero milagros no. Claro, es evidente. Buenas noches, tenemos una llamada, alguna persona quiere preguntar una cosa. Sí, dígame. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Mira, es para el doctor. Venga, ¿qué quiere usted preguntar? Mira, yo hace unos cuantos años que tengo problemas de tiroides. Sí. Yo quiero saber el límite del tiroides cómo es, porque cuando yo me he estado haciéndome las análisis, y me ha hecho la de la vulva también, que es de eso del azúcar, Sí. tenía el límite 1,2. Pero lo que pasa, y me he hecho ecografía y todas esas historias, yo llevo lo mío a rajatabla, gracias a Dios. Me estaba tomando 1,25 de pastillas de esa de... Sí, para tiroides. Sí. me acuerdo cómo se llama. Sí. Y entonces, pues, cuando volvieron otra vez, a los tantos tiempos, tenía 1,10. Yo quiero saber que por qué fue la reacción esta de 1,10, la subida de lo del tiroides. A ver, señora, escúcheme una cosa. ¿Usted no ha ido a su endocrino? Mi niño, le estoy comentando que como yo hace unos cuantos años, llevo 7 años en tratamiento con el endocrino. No se enfade usted conmigo. Mire, desde la televisión, primero hay que verla
¿La tiene que ver el médico? ¿Le tiene que No, hacer? claro que Vale, sí, pero toda esa historia. Te lo ese estoy tema, diciendo, sí. Perdón un momento que quiero decir otra cosa. Venga. Quiero saber que si eso da reacción de mucho nervio, Sí, sudor, sí. y que me diga, por favor, Bien. que cómo es el límite. Y después, cuando me dijo eso, dice, la vamos a mandar a su médico de cabecera. Vale. Que era Bueno, un chico joven. Y entonces mi médico de cabecera, cuando vio aquello, que era mucho lo que estaba subido, me las mandó 1,50 las pastillas. bien, escúchenos Y, a través... vale, no ya- le digo sino esta palabra. Vale. No le digo sino esta palabra. Entonces ya cuando ya me llegó el tiempo que él tenía que mandarme a hacer otra analítica, que tardó un mes en llegar, ya tenía hasta reducido porque tenía 3 nódulos chiquititos como lentejas. Muy bien, señora. Bueno, pues le va a contestar el doctor, ¿eh? Muchas gracias por Gracias, llamar. caballero, Gracias, mi niña, sí. gracias. ¿Le puede orientar a la señora? A ver, la señora lo que dice es que tiene desbalance en las cifras de hormona tiroidea. Eso se puede ver a muchos factores. En primer lugar, se puede ver al tipo de enfermedad que tiene. No sé si tiene un bocio multinodulado, tiene una enfermedad de Hashimoto, por ejemplo. Y lo que sí tiene que hacer es que su endocrino evalúe cuál es la pauta más adecuada para esto y qué pastilla o qué medicación puede interferir con la hormona tiroidea, con el Levotroid, que es lo Claro. que ella está tomando. Los efectos secundarios aparecen, evidentemente, por muchas más razones o no. Que hay Puede que valorar. aparecerle el exceso de hormona tiroidea, pues tiene temblor, puede tener sudoración, caída del pelo. Lo que estaba comentando, su estado de nerviosismo. El estado de nerviosismo es propio de niveles altos de hormona tiroidea. Claro. Y ya le digo que puede ser incluso una interacción farmacológica con otro fármaco que se esté tomando. Muy bien. Y ya saben, los teléfonos tienen ahí. Estamos hablando con un cirujano general y del aparato digestivo. De todas formas, un endocrino lo vamos a traer en breve para hablar sobre todo el tema del tiroides, este tipo de cosas, que evidentemente muchas personas sufren de ese tema, ¿no? Pero yo lo que le quería decir a la señora es que al paciente hay que ver los valores, hay que verla de forma bien para poder sacar conclusiones y no desde la televisión dar normas porque no lo podemos hacer. Bueno, doctor Alba, seguimos hablando de la cirugía. Yo le comentaba a usted antes de que hay una resistencia y me decía usted que al final tendrá que evidentemente aplicarse eso. Usted en Hospital en Roca hace esta cirugía ya, de hecho ha hecho una, ¿no? Sí. El sistema es lo mismo, en definitiva. Sí. Tienen ustedes quirófano, tienen todo para hacer la cirugía con toda la garantía, igual que Madrid, Sevilla, Igual que en cualquier otro sitio. con lo cual eso es francamente, es un tema muy interesante. ¿El cáncer de colon se produce más en el hombre o en la mujer? ¿Hay algún tipo de estudio respecto a esto? ¿Saben A ver. ustedes algo de esta cosa? Antes se decía que era más frecuente en el hombre. En el hombre. Pero prácticamente se puede considerar que la incidencia es muy, muy parecida entre hombres y mujeres. Sí, ¿no? Hoy día prácticamente está igualada. Y cuando estamos hablando del cáncer de colon a través de esta técnica, también estamos hablando de otras patologías, a nivel de hígado, a nivel de recto. ¿Es lo mismo? ¿Te refieres a patología neoplásica? Sí. Sí, tenemos que hablar de otras patologías, ¿vale? Normalmente, vamos a ver, las imágenes que hemos visto es de un paciente con un tumor primario, ¿no? Él tiene un cáncer de recto, pero no tiene metástasis, ¿no? Muchas veces nos podemos encontrar con un paciente que tiene un cáncer de colon y ya tiene metástasis hepática. En esos casos hay que hacer un estudio para saber si esas metástasis son extirpables, que hace unos años eso prácticamente era imposible, y tenemos que saber también el tipo de tumor que es decir, la inmunohistoquímica, porque dependiendo del tipo de inmunohistoquímica que tenga el tumor, podemos darle una quimioterapia que puede reducir la masa del tumor en el hígado y después realizar cirugía. Dicen ustedes, los médicos, que el cáncer de colon es curable si lo pillamos a tiempo en un porcentaje muy elevado. Se llega a hablar hasta del 90 y tantos %. Lo conveniente es hacerse una colonoscopia. Está claro que si hay antecedentes familiares hay que hacérsela sí o sí, y no hay que esperar a una edad en la que ustedes han puesto un límite, 50 años. Eso es así. A ver, No hay que meter la cabeza como la de Trus y hacerse esa colonoscopia. hay que hacerse la colonoscopia. Si tiene antecedentes familiares, lo primero que hay que hacer es un estudio genético, ¿vale? Porque tenemos pacientes con enfermedades hereditarias, por ejemplo, la poliposis colónica familiar. Esos pacientes sabemos que van a desarrollar cáncer sí o sí, ¿vale? Y normalmente desarrollan cánceres muy precozmente, incluso a los 20, 20 y pico años. Sí. Entonces, ese tipo de pacientes no es que necesiten colonoscopia, es que va a ser imprescindible una colonoscopia y una cirugía.
Luego, los pacientes que tienen antecedentes familiares, pero no son enfermedades hereditarias, es decir, yo que he tenido mi abuelo con cáncer de colon, mi abuela, mi hermano, eso es un agrupamiento familiar. En esos casos lo que se recomienda es a los 40 años, ¿vale? Empezar con las colonoscopias. Y en función de los hallazgos de la colonoscopia, pues hacerla cada año o cada 2 años en función de lo que encontremos. Si encontramos pólipos, no encontramos pólipos y qué tipo de pólipos, ¿no? El poblacional, pues la tasa de incidencia más alta se da de los 50 a los 70 años. Por eso el screening poblacional, los sistemas sanitarios públicos lo que organizan son programas de screening a partir de los 50 años. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues se hace un test de sangre oculta en ese, ¿no? ¿Esto es lo ¿Suficiente? No. No es suficiente. Y me explico por qué. A ver. Hoy día la población a partir de los 50 años son pacientes, muchos de ellos, que o bien han tenido un infarto de miocardio, o bien tienen stent, o bien están tomando antiagregantes o anticoagulantes. Esa población, el test de sangre oculta en ese va a dar positivo casi siempre. ¿Ah, sí? Va a dar falsos positivos, ¿vale? Entonces esos falsos positivos van a hacer que el paciente se tenga que hacer una colonoscopia. Y la colonoscopia hay que hacerla cuando tenemos una prueba de screening anterior un poquito más fiable, ¿no? Porque, doctor Alba, estamos hablando de que la colonoscopia es una prueba aversiva, ¿no? Es una prueba invasiva. Es invasiva. ¿Vale? O sea, contiene una serie de riesgos. Tiene ¿no? una serie de riesgos, dentro de los cuales está la perforación de colon. Es muy infrecuente, pero puede pasar, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, los screening poblacionales deberían de hacer otro tipo de pruebas. Yo estoy a favor de la determinación de sangre oculta en ese, pero si me llega un paciente que me dice, mire, yo es que tomo Sintrom, digo, pues ¿para qué te vamos a hacer una sangre oculta en ese? Porque te va a salir positiva, ¿vale? Claro. Entonces, en ese tipo de pacientes, si no tienen antecedentes familiares, hay otra prueba que es inmunohistoquímica, que se hace en sangre y que se llama test de septina 9, ¿vale? Se hace esa determinación, si sale alterado hacemos colonoscopia, si no sale alterado... ¿Es más barato que la colonoscopia? No. ¿Es más cara? Es más cara. Tengo una llamada, vamos a dar despacio y ahora seguimos hablando. Dice usted cosas muy interesantes. Buenas noches, dígame. Hola Julio, Luis Oca, para servir. Hombre, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Pues vivo, que ya es importante. ¿Cuánto camarero tan guapito en la tele? Vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta para el doctor, que yo comprendo que es una pregunta un poquito fastidiada, ¿verdad? Pues eso es la que me gusta que le hagan a mi invitado. No falta de respeto, sino una pregunta a ver. que quizá no sea cómoda. Toda mi vida, y antes que yo, mis padres, estamos oyendo hablar prestación contra el cáncer, no sé qué contra el cáncer, no sé qué contra el cáncer. ¿Cuándo de una dichosa vez, como ha pasado con el SIDA, cuándo de una dichosa vez se logra por fin, tantos años hace que el hombre fue a la luna? Mira que sería difícil eso, decir que un día... ¿Y cuándo se va a quitar esa enfermedad? ¿Cuándo se va a quitar esos tumores ya de una vez por todas, por favor? ¿Cuándo será eso? Yo sé que la pregunta es muy difícil de contestar y posiblemente no lo saben ni los científicos, pero si lo supieran, lo hubieran quitado. Pero bueno, si pueden dar una pista, una esperanza, un algo. Gracias, muy amable. Muy buena pregunta, Luis. Gracias. ¿Es difícil la pregunta? ¿Usted la sabe? Yo no puedo contestar esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que se está avanzando muchísimo. Muchísimo. Yo sé que desde hace años se lleva diciendo de que los estudios de genética, la inmunología, está acercándonos cada vez más al origen del cáncer. Hay que tener en cuenta que el cáncer no es una enfermedad solo, son muchas enfermedades. Entonces hay que estudiar tumor por tumor. Al final llegaremos a la conclusión de cuál es el origen de los tumores. La mayoría de las hipótesis que hay hoy día te hablan de, primero, una predisposición genética, es decir, nosotros tenemos una predisposición a ese tumor, pero tiene que haber un desencadenante, un chispazo, un detonante. Y normalmente los detonantes son agentes infecciosos, o virus o priones. ¿Sí? Sí. Mire, me ha apuntado aquí dos cifras, en el que dice 5% genético, 95% adquirido. ¿Usted cambiaría esta cifra? El 95% nos creamos nosotros el cáncer, pero mire, por la alimentación, por la contaminación, por todo ese tipo de cosas, independientemente ya de las cosas que usted dijo antes, tabaco, alcohol, estrés, yo qué sé. A ver, esos son estudios epidemiológicos. Yo no creo que sea exactamente así. No creo que sea exactamente así. ¿En estas proporciones? No creo que sean esas proporciones. Da igual, si 94, 93, 92. Creo que hay componentes genéticos, hay parte de culpa en cuanto a nuestros hábitos, pero también sé que hay una serie de factores externos
de los cuales nosotros no controlamos, por eso me refiero a los agentes infecciosos, me refiero a los virus, ¿Sí? que hagamos lo que hagamos y tengamos la dieta que tengamos, nos cuidemos como nos cuidemos, seguirán haciéndonos daño. Y puede ser que el daño nos lo hagan en la infancia, se produzca una mutación de membrana, una alteración de HLA, y eso cuando tengamos 50 años sea el origen de un tumor. Y eso son cosas que no Te hice podemos una pregunta controlar. que un amigo una vez me dijo, dice, Julio, si tienes alguna vez algún especialista que te pueda contestar esto, a mí me gustaría saberlo. Y más o menos la pregunta iba por ahí. ¿Cómo es posible que un cáncer sin avisar, pero sin avisar, o sea, de hoy para mañana, va la persona y se muere? O sea, en un mes aparece todo, no había síntomas, estaba bien la persona, y esto aparece porque sí. Eso lo habrá visto usted también Muchas muchísimas veces. ¿Qué está pasando aquí? ¿No avisa esto? ¿Es silente? A ver, hay tumores que dan síntomas y otros tumores que dan muy pocos síntomas. Los de tubo digestivo dan muy pocos síntomas. Los de colon dan pocos síntomas, salvo el sangrado, Pocos síntomas. muy pocos síntomas. Oiga, el sangrado nos pasa a casi todos alguna vez, ¿eh? Por eso te digo, A mí me pasó hasta el otro día, estoy ¿me aquí... entiendes? Son síntomas muy pequeños, inespecíficos, como el sangrado, la distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal, que tampoco podemos atribuir, porque yo puedo tener un día de diarrea, al día siguiente estar estreñido y no tener un tumor, ¿me entiendes? Entonces, dan muy poca sintomatología. Cuando dan la sintomatología, los tumores suelen estar avanzados. Por eso la importancia de ¿Están avanzados? Sí, la importancia de los programas de screening. Yo siempre lo digo en el cáncer de colon. Una colonoscopia a tiempo, que nos pueda quitar un pólipo, puede hacer que nos esté evitando un cáncer en un futuro, porque ese pólipo puede degenerar a un tumor. Y simplemente con una colonoscopia y una biopsia de ese pólipo, una extirpación, estamos evitando un cáncer. Usted no ha llegado a 50 años, me dijo el otro día que no se ha hecho la colonoscopia. No, todavía no, me toca Bueno, el yo año tengo que viene. 57 y tampoco me la he hecho. Vamos a ver. Buenas noches, dígame. Buenas noches, mire, Diga. me llamo José Luis Hola, José Luis. y llamo desde La Garita. Dígame. Entonces yo le voy a comentar un temor que tuve cuando fui a hacerme una prueba preventiva, ¿no? Al principio el médico palpaba con su dedo a través de mi ano, pero después lo que quiso fue meterme como una especie de cámara grande y claro, me asusté porque iba a ser muy invasivo, ¿no? Quiero saber si eso ha cambiado. A ver, ¿tiene datos para contestarle al señor? Sí. José Luis, le responde el doctor. Vale, gracias por llamar, ¿eh? Gracias. Venga, muy amable. A ver, Una cámara, un no sé qué... Las colonoscopias han cambiado mucho en los últimos cambiado. años, ¿vale? Claro, le tenemos que preguntar cuánto hace de eso, ¿no? Pero bueno. Me está contando una experiencia con una colonoscopia sin sedación, ¿no? Tela, ¿no? Eso es molesto porque además, aparte del colonoscopio, que ya de por sí es largo y ocasiona molestia, hay que inyectar aire para distender un poquito el colon y poder observarlo, ¿no? Entonces me está contando eso. Hoy día las colonoscopias se hacen con sedación, es decir, se duerme al paciente, no es una anestesia, No pero nos es una enteramos. sedación. No nos enteramos, se practica la prueba y después te despiertas. Entonces hay mucha diferencia respecto a cómo se hacían antes las colonos. Voy a meter un poco... Voy a ser amigos. No todos las personas que hacen... No todos los especialistas que hacen colonoscopias son... Unos serán mejores que otros, ¿no? Es como la vida. Eso es como todo. Es Igual así. que hay buenos zapateros, buenos Es así. sastres o menos buenos sastres, claro. Bien, es bien. así. Es así. Es así. Bueno, en breve tendremos aquí a una doctora, Beatriz, ¿no? Que creo que es muy buena. Muy buena, Haciendo colonoscopia, está en Hospitén y la tendremos en breve por aquí. Bueno, veremos. Quiero saltar un paso, porque no quiero que se vaya usted hablando de una técnica aquí para hemorroides. Las hemorroides es una patología muy frecuente, ¿verdad? Sí. Y hay cambios importantes en lo que se refiere a esto, ¿no? Sí. ¿Qué es una hemorroide? ¿Qué son las hemorroides? Yo no sé si de llamarle hemorranas o cómo le llama usted, o hemorranas. Pues, las hemorroides, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué son a las ver. hemorroides? La hemorroide es el tributo, uno de los tributos que hemos tenido que hacer la especie humana por andar a dos piernas, Bien. ¿vale? Es decir, los mamíferos que no andan a dos piernas no tienen hemorroides. ¿Así? ¿Por qué? Porque al andar a dos piernas todo el peso del abdomen se concentra en el suelo de la pelvis. ¿Qué pasa? Que en la parte final del colon, en el resto alrededor del ano, hay unas venas y esas venas normalmente al estar de pie, andar y caminar a dos pies, se pueden ir hinchando y si se hinchan más de la cuenta originan hemorroides. Se pueden salir a través del ano cuando vamos a hacer las deposiciones, pueden sangrar y pueden tener complicaciones como la trombosis hemorroidal. Nos venden cremas, nos venden fotinques, que yo no me creo nada, alivian, no sé qué historia y tal.
Las hemorroides, ¿cuándo decide un especialista como usted el extirparlas? Es decir, oiga, aquí cirugía. Las hemorroides tienen unas indicaciones muy claras. A ver, hay que distinguir mucho entre el grado de hemorroides. Los grados de hemorroides son una tontería porque es un grado, una clasificación clínica. Simplemente es grado 1, 2, 3, 4. Grado 1 son unas hemorroides internas, ¿vale? Grado 2 es cuando salen un poquito y se meten hacia adentro solas, ¿vale? Grado 3, cuando salen hacia afuera y yo me las tengo que meter con el dedo, cuando termino la deposición. Y grado 4 es cuando ya no me las puedo meter para adentro, aunque me empuje con el dedo. ¿Y qué son? Es como una especie... Son venas. Son venas. Que usted toca. Son dilataciones venosas, ¿vale? Entonces, los grados 1 y 2, normalmente con medidas higiénico-dietéticas, es decir, o bien dieta rica en fibra, beber mucho líquido y se puede hacer banding. Y de eso las hemos sufrido casi todos, ¿no? Sí. Las hemos tenido y siguen tal, vale. Es muy frecuente, una patología muy frecuente. Si hay sangrado, se puede hacer banding, que es una técnica que se hace sin anestesia y consiste en estrangular la hemorroide por dentro, ¿no? ¿Cómo la ha llamado? Banding. ¿Eso es nuevo? No, eso es muy antiguo, ¿vale? ¿Y esa es la técnica que usted utiliza? No. Yo esto al banding no lo considero cirugía, ¿vale? Es simplemente una técnica menos agresiva que la quirúrgica que tiene las indicaciones en ese tipo de hemorroides, grado 1, grado 2, las hemorroides pequeñas, ¿no? Bien. Cuando ya son grado 3, grado 4 y dan molestias o producen sangrado, entonces tienen indicación de cirugía. ¿Qué son molestias? Pues son molestias si un paciente me refiere dolor o prolapso continuo que le hace que le manche la ropa interior, que le produce sangrado, en ese caso tiene indicación. Pérdida de calidad de vida. Pérdida de calidad y un dolor que no vea. Y dolor. En esos casos, pues, fundamentalmente son dos técnicas, es que no hay más, ¿vale? No hay más. No hay más. Yo siempre digo que hay muchos aparatos, pero las técnicas son las mismas. Claro. Es decir, hay una técnica clásica que lo que consiste en extirpar, cortar esa hemorroide con un trozo de piel, ¿vale?, de alrededor, que se llama técnica de Milligan-Morgan, es muy antigua, se inventó en el Reino Unido, y eso lo puedo hacer con muchas cosas. Si lo hago con una tijera, pues es la técnica clásica. Si lo hago con un bisturí eléctrico, es una técnica modificada. Si lo hago con un láser, es lo mismo, pero hecho con un láser, es decir, estoy cortando. Sí. Y si lo hago con un bisturí de ultrasonidos, pues hago lo mismo, cortar, ¿vale? Y dejar eso sin coser, sin suturar y con unas heridas externas, ¿no? ¿Qué desventaja tiene esta técnica? Pues que es muy dolorosa. El postoperatorio es muy doloroso y se necesitan analgésicos por lo menos durante unas 3 semanas. Aparte de eso, deja unas heridas externas que necesitamos hacer una serie de cuidados para evitar la inflamación y la infección, ¿no? Y luego hay otra técnica, que es la técnica del hongo, se llama del hongo porque... ¿Qué esa es la que usted utiliza? Esa es la que yo hago. Se va a esperar ahí en la técnica del hongo porque tengo una llamada y luego nos la explica. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame, señora. Mira, por favor, tengo un hijo de 24 años. Sí. Y de hace unos años para acá le han hecho pruebas de radiografía, pero no ha terminado las pruebas porque está estudiando y está fuera de casa. Entonces lo que a él le sucede es que cuando come o con frecuencia va al baño y siempre que va al baño es flojo, no es como diarrea, unas heces normales ni una diarrea, pero flojo. Sí. Y me preocupa y él dice que es por la lactosa, que si no toma lactosa pues no tiene tanto, pero sigue yendo al baño con frecuencia y siempre que come. Y me tiene preocupada, pero él dice que no le pone importancia y no se sigue, ¿cómo se dice? Los exámenes médicos. Los tratamientos, no va al médico, no le han hecho pruebas, nada, ¿no? La prueba que le hicieron fue en radiografía, y nada más. Doctor Alba, ¿le puede orientar a la señora respecto a su hijo? Por favor, ¿puedo colgar? Que se me acaba el saldo. Cuelgue, que esto cuesta perras y se la van a llevar los políticos. A ver, ¿qué le podemos decir a la señora? A ver, eso es un caso de una diarrea crónica en un paciente joven. Lo primero que hay que descartar, evidentemente, pues son las intolerancias a la lactosa y al gluten. Que lo ha mencionado. Que lo ha mencionado. Y luego lo que tenemos que descartar fundamentalmente es la enfermedad de Crohn, ¿vale?, que también origina diarreas crónicas. Yo le recomiendo que acuda a un digestivo, ¿vale?, que termine las pruebas, que no se preocupe pensando que pueda ser un tumor o un cáncer, porque los síntomas, ya le he dicho antes que los tumores dan pocos síntomas, no suelen ser tan buenos, tan evidentes, ni tan evidentes, y que termine el estudio descartando estas enfermedades. Una vez descartadas estas enfermedades ya nos quedan trastornos funcionales porque puede ser simplemente un colon irritable, pero eso para eso hay que descartarlo. Claro. Repito, vamos a tener aquí a la doctora Beatriz. ¿Cuál es el apellido de Beatriz? ¿Se acuerda usted? No me acuerdo ahora mismo. No le pongo ningún compromiso. Es una doctora
muy bien formada de Hospitén y la vamos a tener aquí en breve para hablar de todo esto, con lo irritable. La semana pasada, no, la anterior, hablamos de la enfermedad de Crohn, que también tendremos dentro de poco a personas de la asociación para apoyarles, así que muy bien. Me queda, no sé qué me queda, pero mi compañero me lo va a decir ahora mismo. ¿Cuánto? 10 minutos. Tiene usted con 10 minutos para hablar de esa técnica, la técnica del hongo, ¿ha dicho? Longo. Con L de Lérida. L de Lérida. ¿Esa es la que usted aplica? Sí. ¿Qué ventajas tiene? Explíquenlo. La ventaja de la técnica del hongo es que prácticamente no tiene dolor postoperatorio, ¿no? Que no es poco. Es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo. Yo siempre le digo a los pacientes que si yo me tuviese que operar de hemorroides, seguro que me operaba de esa forma, no me iba a operar de otra. Esa técnica la aplican en Canarias, en China y en Japón. Esa técnica en todos lados. se aplica en todos sitios. Entonces, esta técnica lo que consiste es en quitar las hemorroides por dentro, es decir, lo que quitamos es un trozo de la mucosa de la ampolla rectal, con todas las hemorroides, todos los plexos hemorroidales, esas venas, y se hace una sutura. Eso se hace con una máquina grapadora cortadora, ¿vale? Que se llama PPH, Sí. y que nos sirve para eso. ¿Eso lo hace usted en Hospitén? Sí, eso lo hacemos en Hospitén. La ventaja fundamental de la técnica del hongo es que prácticamente no tiene dolor postoperatorio. Yo he tenido muchos pacientes que me han dicho, si yo llego a saber que así no voy a tener el dolor que siempre me habían contado, me hubiera operado hace 5 años. Es la frase tipiquísima del paciente. ¿Qué tiempo lleva esta cirugía, doctor Alba? La técnica del hongo tiene muchos años ya de evolución. No, tiempo me refiero en cuando está usted aplicándola. Es una técnica que suele durar unos 15 minutos, no dura más. ¿Cuánto? 15 minutos. ¿Se va el paciente caminando? No, porque se hace con anestesia raquídea, amigo mío. ¿vale? Y lo normal es que se quede ingresado por lo menos por la tarde. Pero vamos, que... Llega al día siguiente, se va caminando, incluso por la tarde se puede ir. ¿Es definitiva o en definitiva no hay nada en la vida? La técnica del hongo tiene unos resultados muy parecidos a cualquier tipo de técnica, pero Sí. no podemos decir que sea definitiva. Vale. Tiene una tasa de recidiva. A los 10 años, el 15% de los pacientes con técnica del hongo vuelven a tener hemorroides. Mujeres embarazadas se produce mucho... Es muy frecuente. Es muy frecuente. Muy, ¿Cuáles muy son las frecuente. causas más... ¿Qué hacemos mal para poder tener hemorroides? Pues hacemos mal varias cosas. Varias. ¿Comer picante no? No. ¿Usted come cosas picantes? Yo como picante y me gusta el picante. Y es bueno además. Buenísimo el picante. ¿Por qué es bueno el picante? Pues mira, el picante tiene un efecto que es tanto anestésico como protector gástrico, al contrario de lo que se piensa. Lo que pasa es que favorece el reflujo. Entonces tiene esa serie de ventajas y tiene Inconveniente. inconvenientes que irrita Pero la está región buenísimo. rectal, pero está muy Oiga, bueno. una carne, hasta unas lentejas, le pone usted picante y Está está muy bueno. buenísimo. Pero ¿no? no es la causa de las hemorroides. Pero entonces las causas serían, me dijo. Pues las causas son la dieta sin fibra, Ajá. no beber agua suficiente, se recomienda unos 2 litros de agua al día, la forma de defecar que tenemos, que eso yo no lo voy a cambiar, pero Lo dice la posición que... es la posición. Es que de eso he escuchado yo algo. Parece que Sí. los váteres están hechos de una manera que no. Está muy mal hecho. Y además nos llevamos la revista. Y creo que eso es... Cuando El vamos al baño prolo- debemos de ir a lo que el- vamos. El prolongar el tiempo Sí. en el váter se relaciona Mal. con la aparición de hemorroides, pero es que la posición no debería de ser esa. Deberíamos de tener las piernas flexionadas pero un poco elevadas. Es como si fuéramos al baño y delante pusiéramos un banquito sobre el que apoyásemos las piernas. Sí. La forma ideal es en cuclilla. Si recuerda A ver. aquellos baños que había con un O orificio... cuando vamos al campo. O cuando vamos al campo. Esa es la forma fisiológica Ideal. de defecar, sí. Sí, pero usted defeca igual que yo y que todo el mundo, ¿no? Yo voy al bate como todo el mundo. Sin ninguna diferencia. Tengo una llamada. Vamos a recibirla, que es la última, y después ya nos vamos a ir marchando. Buenas noches. Buenas noches, don Julio y el doctor. Aquí Martín, don Hombre, Julio. don Martín, ¿usted cómo defeca? Igual que todo el mundo también. Regularmente. Mira, hace 4 meses hice la última carrera. ¿Ah, sí? Vamos camino de los 72. Y Qué seguimos. barbaridad. No, de mi experiencia simplemente yo he sido operado de hemorroides Sí. y simplemente me dijo, bisturí, eso, a ver, me dijo cuchillo Sí. o láser. Le digo cuchillo. Me operé y ya puedo tomarme un vasito de vino tinto, uno solo. Qué rico. Que sea bueno el vino, ¿eh? No, pero sí, bueno, pero tinto. Pero que sea bueno. Y nada, a los 3 días estaba más paloma bañándome, a los 3 días. Genial. Lo que pasa es que las 24 horas fue fatal, sí, pero, Oiga, qué fuerza tiene usted, don Martín. hombre, ya estoy preparando la de terror. Qué barbaridad. Dele un beso a la Virgen del Pino. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Bueno, ¿cuánto me queda? 6 minutos. Necesito 3 para hablar de Hospitén, porque me he quedado sorprendido. Oiga, buenos especialistas en Hospitén.
¿eh? Muy buenos especialistas. Está trabajando muy bien, lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que es un hospital que está en San Agustín y hemos perdido el norte en el sentido de los buenos especialistas que hay, porque ustedes trabajan con compañías de seguro, quiere decir que cualquier persona puede acudir allí con la compañía, las que trabajan, que son casi todas, ¿no es eso? Prácticamente todas. Igual que cuando acudimos a una clínica privada de las que hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria, exactamente igual. Exactamente igual. Atendemos prácticamente todas las compañías aseguradoras médicas que hay Sí. en la península y aquí. Y cualquier persona puede acercarse con su seguro que cubrimos todas las prestaciones. Es una oportunidad. Hemos hablado de un tema muy interesante en el que el doctor Alba nos ha dado, bueno, una lección, evidentemente, a todas aquellas personas que la han querido asumir, de que es una técnica nueva, que va a ser imprescindible, que si tenemos un problema debemos de acudir. Lo encontramos en Hospitén San Agustín y también está en vecindario, donde hacen ustedes consultas externas. Las especialidades que tiene Hospitén son casi todas. Son prácticamente todas. Prácticamente todas. Tienen ustedes quirófano, se lo preguntaba antes. Tenemos Creo que tienen hasta UBI, ¿no? Claro, tenemos quirófanos, disponemos de 3 quirófanos, tenemos 9 box de UCI, de cuidados intensivos, y tenemos toda la tecnología propia. Urgencias médicas, pediátrica. Y conocí el otro día un cardiólogo que tienen ustedes, un grupo de cardiólogos que además vía MIR súper preparados. Digo todo esto porque tenemos buenos especialistas aquí, los debemos de conocer. Yo tengo la sana intención de que vayan pasando por aquí para que ustedes los conozcan. Son opciones muy serias. Ustedes deciden al final, ¿eh? Yo el interés cero patatero, pero creo que debemos de conocer a los especialistas que tenemos en Canarias, porque parece que, vuelvo a repetir, como están en el sur, parece que esto no va con las Palmas de Gran Canaria, nada más lejos de la realidad. Nos vamos a ir marchando. Yo no sé si usted quiere comentar alguna cosa más. Así me ha parecido súper aleccionador hablar con usted. 3 minutos me quedan. Pues nada, muy agradable el haber estado aquí contigo, Julio. Yo Placer. creo que la gente más o menos va a empezar a conocer este tipo de técnicas. Creo que queda claro cuáles son las indicaciones, y yo lo que animo es al resto de médicos y de especialistas a seguir estudiando, investigando para poder ir mejorando la calidad de vida de los pacientes. Está claro de que yo lo voy a invitar más veces, ¿eh? Yo espero voy que a venga. venir cuando Espero lo diga. que venga y que podamos hablar de esto. E incluso, como soy un poco atrevido, me gustaría algún día hasta traer a otro especialista. ¿Por qué no a su señora, no? Por ejemplo, Que es cirujana también. seguro que me está viendo ahora mismo en la tele. ¿Cómo se llama? Virginia ¿El apellido? Gómez. Doctora Gómez. Me gustaría entrevistarla, ¿eh? Me gustaría entrevistarla. Me gustaría que me hablara de esto, porque yo tengo mucho interés, de alguna forma, en intentar promocionar esta técnica, porque me parece que este señor es muy serio, que el tema es muy interesante, y uno que es responsable de un programa de salud tiene que contar todas las cosas importantes que se hacen en la sociedad. Igual que se puede beneficiar un catalán, un andaluz o un madrileño, ya que somos todos españoles, ¿verdad? Que se beneficie también un canario. Le invitaré un día a comer papas arrugadas, eso no produce hemorroides, ¿verdad? No. No me diga que Eso- el mojo, eso es lo que está no me diga muy que el bueno. mojo picón no está bueno. Eso está buenísimo. No está Puedes bueno. invitar cuando quieras, que yo me la voy a comer con Y gusto. la pata de cerdo. Ha sido un placer, doctor Alba, de verdad. Nos veremos en breve. Nos vamos a ir marchando. La semana que viene, otro especialista. Seguiremos trayendo a los mejores, como es el caso de hoy, para intentar que ustedes estén bien informados. Siempre tomen ustedes las decisiones que quieran. Como decía el doctor Alba, que me parece muy interesante, la última opinión la tienen ustedes. Y acudir a nuestros médicos de familia, que están muy bien formados, y preguntarles a ellos qué es lo correcto para equivocarnos lo menos posible. ¿De acuerdo? Esto de la salud es un tema serio y los errores se pagan, ¿eh? Pero no psiquiatricemos las cosas. Nos vamos. Sean felices, por favor, tengan buenos pensamientos, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Adiós.